diferencias. Entonces, cuando veas que un hijo adolescente de por sí siempre genera un quiebre en la casa, más aún si va a estar dentro de la neurodiversidad. Recibir y aceptar apoyo o capacitación. Importantísimo, importantísimo, ¿no? Siempre estar informado nos ayuda a tomar mejores decisiones. Paciencia, orientación y apoyo. Muchas gracias, familia de Lian, familia de Pablo. La Miss Miriam nos comenta calma, tranquilidad y mucho amor. Wow, muchísimas respuestas tenemos aquí. Mucha serenidad para afrontar lo desconocido, la familia de Rodrigo y la familia de Caleb, que se necesita orientación de especialistas. Importantísimo. Paciencia, empatía, comprensión, paciencia, amor y empatía. Muchísimas gracias, la familia de Micaela Rabanal y la familia del lugar que está aquí. No sé quién será. Entonces, esto ha sido una primera reflexión para que podamos empatizar un poco con las familias que están dentro de este diagnóstico y que puedan, y bueno, de por sí de la neurodiversidad, que son muchos diagnósticos, pero también es importante saber qué es lo que se considera neurodiversidad. Entonces, para ello, Evelyn nos va a comentar un poco. Listo, muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, acabamos un poquito de hacer una reflexión acerca de lo que es neurodiversidad, ¿no? Al principio también se mencionó un poquito en los objetivos. Y bueno, sí, hemos visto en el video una, digamos, preocupación, incertidumbre, en este caso, que puede tener cualquier familia ante de repente, no, algo diferente, se podría decir, con su hijo, con un tema de una enfermedad, ¿no? De repente también con un tema cognitivo, con un tema conductual, ¿no? Y existen muchos diagnósticos que son parte de la diversidad, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros en el Minedu, para formar parte de la neurodiversidad en el tema de inclusión educativa, algún listado de diagnósticos, ¿no? Entonces, estos diagnósticos se diferencian en diagnósticos inclusivos, quienes son los niños o los adolescentes que ingresan en la ruta inclusiva, y los niños diversos que ingresan a la ruta diversa, ¿no? Entonces vamos a dar lectura. Se ve este pequeñito, pero yo lo voy a leer. ¿Quiénes forman parte de esta neurodiversidad? Dice. En lo que es la ruta inclusiva, es decir, ¿no? En este caso, los niños, ¿no? Con alguna necesidad inclusiva, y dice, comprendida por todos los estudiantes que según el Minedu reconocen como necesidad educativa asociado a alguna discapacidad en los niveles leve y moderado. Y quienes se encuentran dentro, digamos, de este margen de estos diagnósticos son los trastornos del espectro autista, es decir, el TEA grado 1 y 2, ¿no? Porque el grado 3, digamos que es un poquito más, digamos, necesita más apoyos y bueno, nuestra población también es un poquito grande, entonces aquí mayormente ingresan lo que son grado 1 y grado 2 en todas las educaciones básicas regulares, ¿no? Deterioro intelectual, es decir, no alguna discapacidad intelectual leve y moderada. Igualmente en el síndrome de Down, leve y moderado. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es decir, el TDAH, ¿no? Que acá, bueno, puede tener su comorbilidad en este aspecto, la desatención, hiperactividad mixto, ¿no? También puede ser TEA con TDAH, ¿no? También alguna discapacidad motora, es decir, ¿no? De repente traslado y condición, ¿no? Puede ser que haya sido de nacimiento, algún tema, ¿no? Congénito, o de repente por ahí causado, pues, por algún accidente cerebrovascular, no lo sé. También puede incluir dentro de este diagnóstico discapacidad visual, baja visión y ceguera, discapacidad auditiva, hipoacusia y sordera, y también, bueno, hace un tiempo, en este caso, los niños que tienen altas capacidades también forman parte de la ruta inclusiva porque ellos también van a requerir de alguna adaptación, una adaptación y un plan educativo personalizado, ¿no? Bueno, no todos en general tienen un plan educativo, digamos, con adaptaciones, digamos, muy a grande escala, porque aquí hemos mencionado grado 1 y grado 2, algunas adaptaciones son mínimas, ¿no? En otros casos no requieren adaptaciones en el tema cognitivo, es decir, los apoyos educativos que vaya a necesitar el estudiante. ¿Y quiénes entran a la ruta diversa? La ruta diversa es comprendida por todos los estudiantes dentro de la diversidad y con diagnóstico no reconocidos como una necesidad asociada a discapacidad, ¿no? ¿Y quiénes son los que el Minedu clasifica? Tenemos
algún diagnóstico psiquiátrico como ansiedad, depresión, bueno, algunos, digamos, temas de personalidad como obsesivo-compulsivo, una personalidad límite, psicosis, tal vez como oposicionista desafiantes. Ahora, algunos niños con la ruta inclusiva, algún diagnóstico inclusivo, ¿pueden tener comorbilidad de algunos diagnósticos diversos? Sí, ¿no? Puede haber de repente por ahí oposicionista desafiante con el tema del TDAH, ¿no? Y con el TEA pueden ahí tener una comorbilidad, ¿no? Hay grados, como les digo, puede ser en grado menor o de repente en grado moderado. Después también entra ansiedad generalizada, ¿no? De repente por ahí el tema de pánico, el tema, ya más que nada, todos estos diagnósticos de personalidad dependiente, ¿no? De repente, más que no problemas emocionales, ¿no? Trastornos emocionales, todo esto entra en lo que es la ruta diversa. Y acá, bueno, especifica, ¿no? Trastornos conductuales también, ¿no? En este caso puede ser de la niñez, de la adolescencia, trastorno del lenguaje, trastornos de aprendizaje. Aquí entra el tema de la dislexia, discalculia, disgrafia, ¿no? Dislalia, etcétera, entran aquí. Y los fronterizos también. ¿Quiénes son los fronterizos? Son los niños que tienen, digamos, ¿no? De repente por ahí en el tema cognitivo, un poquito bajo, pero no ingresa a lo que es un deterioro intelectual o de repente por ahí a nivel leve o moderado, sino está en el borde, en el límite, y ellos, ¿qué necesitan, no? Todos estos diagnósticos que yo he mencionado requieren una adecuación, es decir, que el maestro y la escuela conoce su necesidad y realiza, digamos, una reunión, un plan, pero no es lo mismo que una inclusión educativa, es diferente. Atendemos a la necesidad del estudiante, pero de manera diferenciada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Minedu ha clasificado a los que son todos estos diagnósticos como alguna discapacidad leve o moderada y los otros, ¿no? Con alguna dificultad, ¿no? Que necesita, sí, que el docente, que la escuela manifieste sus apoyos, tal vez alguna adaptación mínima, también el apoyo de especialistas, pero no es lo mismo que un estudiante que tiene un plan educativo propiamente del MINED, ¿no? Que son los otros diagnósticos. Entonces, eso ya de manera personalizada, en este caso, con Mario y mi persona hemos ido citando y ya conocemos algunos estudiantes, ¿no? Los nuevos también, si por ahí están observando o de repente por primera vez se están enterando, es importante que de manera personalizada saquen una cita para poder orientarlos un poquito más. Muy bien, listo. Entonces, más o menos ya tenemos un poquito de noción, ¿no? La ruta inclusiva y la ruta diversa. Son dos rutas. Ahora pasamos, Mario, por favor, a poder también ya ir entrando a lo que es el tema de algunos señales, ¿no? De algunos niños de repente con alguno de los diagnósticos de la ruta inclusiva. Y vamos a mencionar en esta ruta inclusiva cuáles son los diagnósticos más frecuentes en todas las escuelas. A ver, por ahí vamos a hacer rapidito, Mario, de repente una participación por el chat. ¿Cuáles creen ustedes, no? Ustedes que también tienen sobrinos, que tienen hijos, ¿cuáles son los diagnósticos o de repente por ahí el diagnóstico diverso que más ahora se escucha, ¿no? Ya hemos estado haciendo el ejercicio, ¿no? Por ahí en el chat hay dos que Ujú. son muy frecuentes, que son de los que un poquito vamos a hablar hoy día. A ver, por ahí alguna mamita, algún papito por el chat. Ahí está. A ver, Mario, ¿me ayudas a leer? Dice, Sí, está mencionando el TEA, el TDAH y la discapacidad intelectual también la mencionan, así que sí se están acercando a la sí, realidad. TEA, TDAH, TEA, TDAH, muy bien. Ahí está, los papitos están muy bien informados. Muy bien, ahí su like para ustedes. Así es, ¿no? Entonces las estadísticas muestran que actualmente esos son los dos diagnósticos y bueno, también por ahí han dicho lo que es, ¿no? El tema de los niños, ¿no? Que tienen algún diagnóstico fronterizo o discapacidad intelectual leve también va también a veces solo o a veces asociado a alguno de los diagnósticos mencionados, ¿no? Pero el que más, digamos, según índices, ¿no? Aquí actualmente en Lima, en estos distritos, ¿no? En Perú y también creo que en general en toda la población mundial,
es el TEA, trastorno del espectro autista, y el TDAH, ¿no? Déficit de atención con hiperactividad. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a brindar ahora algunas señales de alerta, digamos, en el cual pues nos ayudan a más o menos identificar, ¿no? Los primeros años de vida. Por ejemplo, cuando el pequeñito nace de 3 a 6 meses, aquí hay tres claves, tres criterios muy importantes que cualquier neurólogo o neuropsicólogo especialista puede brindarles, que es de repente por ahí dificultades en el tema de la comunicación, es decir, el lenguaje, el contacto visual y la socialización. Son tres criterios muy importantes que nos sirven para poder identificar algunas señales de alerta en niños que puedan tener de repente no el tema de trastorno espectro autista, tanto en cualquier grado. Y recuerden que un espectro, ¿no? Esto también es importante, es amplio, es diverso, puede tener varias variantes. Por ejemplo, yo puedo tener TEA, ¿no? Y no soy igual TEA 1 o de repente Mario TEA 1 y puede ser muy diferente a mí. De repente yo soy un TEA más introvertida, calladita, y Mario puede ser un TEA 1 más extrovertido, que tienda a querer de repente copiar algunas conductas para encajar un poquito más y tenga el deseo de socializar. Y yo no deseo, ¿no? Entonces, al decir un espectro es amplio, es variado, tiene matices. Esa es la palabra clave, tiene muchas matices, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué señales encontramos aquí que más o menos van alineadas a los tres criterios que les he mencionado? La mirada, no mira fijamente, no de repente, no mantiene la mirada. Puede mirarte en algunas ocasiones, pero usualmente sí mantiene cortos periodos de contacto visual con las personas que tiene mayor vínculo, es decir, ¿no? Con los padres, con la familia, ¿no? El tema de la sonrisa, a veces puede sonreír, ¿no? Poquito, es una sonrisa congelada, no es como que dibujara la sonrisa, pero tal vez no suele ser genuina o espontánea, ¿no? Puede ser un indicador. No reacción al entorno, puede en algunos momentos tener hiporreactivos o de repente eh, no todo lo contrario, hiperreactivos, ¿no? Se activa muy rápidamente, ¿no? Cuando son pequeñitos, por ejemplo, el tema del balbuceo, tarda en balbucear o a veces no es, en su comunicación no es constante, es muy esporádica solamente cuando necesita algo y no lo hace de manera frecuente con algún niño. Si no quiere agua, o te señala agua, agua, ¿no? Entonces ya más o menos a los 6 o 12 meses por ahí también el balbuceo no suele ser muy poquito, ¿no? O no lo desea hacer simplemente, ¿no? Bueno, vamos pasando también a la siguiente, que es en la etapa que más o menos se encuentran nuestros pequeños, ¿no? Señales de alerta en la niñez. Como ya mencioné, el tema del contacto visual o mirada a un punto fijo mientras conversa. Algunos niños de repente te esquivan la mirada o pueden fijarse en tu cuaderno, en la mesa, ¿no? En la pared mientras tú les estás mirando y solo por momentos te pueden enfocar la mirada. Son fugaces, ¿no? Los momentos. Rechazo, desagrado al contacto físico, a veces no les gusta que les puedas tocar, o de repente reaccionan de una manera hiperreactiva cuando existe este contacto físico, ¿no? De la otra persona. Y incluso si es que no ha sido preparado, es una persona que no tiene vínculo, puede reaccionar de una manera en la que tal vez puede incluso lastimar a la otra persona, pero lo hace porque él, de repente, el tema sensorial es muy sensible, ¿no? Entonces, por eso que es importante identificarlo. Intolerancia a los sonidos fuertes, no todos, como le digo, no es que podamos decir, no, mi niño, no, porque él, no, él escucha a volumen, lo llevo a las fiestas, como le digo, es un espectro y puede haber niños con el espectro que pueden estar expuestos y no hay ninguna dificultad, pueden bailar, pueden divertirse, sin embargo, otros no. Movimientos repetitivos como el aleteo de las manos, el salto, el movimiento estereotipado, dificultad para comunicar las necesidades, deseos o ideas, ¿no? En ocasiones prefiere jugar solo, interés excesivo por alguna cosa, las fijaciones, esto también es un criterio muy importante. Al momento de
gustarle algo, sea un dibujo, todo el momento quiere ese dibujo. Yo sé que los niños en general quieren un dibujo, ¿no? Pero suele ser un poquito más que, digamos, el común denominador de los pequeños, ¿no? Es decir, incluso pueden personificar el dibujo y todo el momento querer actuar como el dibujo animado, todo el momento y todo el tiempo y todo el tiempo. Y en una conversación, están en la clase, pueden cortar la clase, pueden cortar la conversación para seguir hablando y hablando y hablando del dibujo porque es un interés muy fijo, ¿ya? En esto que le puede gustar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Signos de depresión infantil a veces también puede pasar en el tema de TDAH en la etapa en que ellos ya no están hiperreactivos, sino hipoactivos, ¿no? Se pueden de repente también bajar un poquito los ánimos, ¿no? Y parecer que de repente por ahí pudiera tener algún signo de depresión, ¿no? Hiperactividad y en algunos casos desconcentración, ¿no? Esas son algunas señales de alerta en la niñez y es muy importante, a la siguiente, por favor, Mario, antes de pasar a la adolescencia. A ver, listo, ¿no? Entonces, todos estos criterios nosotros lo podemos, bueno, acá no es para que los lean ahorita, sino lo voy a mencionar a grandes rasgos. Es importante que un especialista de la salud actualizado te pueda y decir, ¿no? ¿Por qué? Porque los criterios diagnósticos ya están elaborados y cada vez se van actualizando. Por ejemplo, a ver, hace 5 años, el trastorno de retraso del desarrollo en los niños, a veces de repente un niño con un tema de lenguaje en 3 años, 4 años, algunos especialistas, ¿no? Te podían, bueno, te decían, ¿no? Puede ser que sea un autista, pero no, como tiene 3 añitos o 4, lo voy a colocar como trastorno de retraso del desarrollo. Entonces, con terapia, ok, de repente, no, en un año puede mejorar. Y sí, efectivamente, hay algunos casos que sí, solamente sea un tema de lenguaje y que mejore. Sin embargo, las estadísticas, pues actualmente y hace algunos años, es que estos pequeños que tienen este retraso del desarrollo, mayormente tienden a tener el diagnóstico después de lo que es el espectro autista, ¿no? Un neurólogo actualizado te puede detectar hoy en día, según estos criterios del DSM-5, del CIE-10, ¿no? Bueno, y de repente de algunos manuales actualizados, te puede diagnosticar a partir del año y medio, 2 años incluso, ¿no? En el Perú son pocos, son 2 o 3, y luego también tenemos otros que sí son buenos y te pueden diagnosticar a partir de los 3 años. Y bueno, como le digo, a veces es importante por eso tener una guía, tanto en las escuelas y de preguntar, ¿no? Porque puede pasar años y algunos psicólogos pueden de repente por no estar actualizados pasar el tiempo, atender la necesidad, pero no dar con el diagnóstico y eso nos puede retrasar para tener un abordaje y una evaluación rica puede hacer que el niño, en este caso, pueda desarrollar las áreas que están potenciadas. ¿Ya? Muy bien. Pas- pasamos, Mario, te doy paso a lo que es las señales en la adolescencia. Bien, bueno, para continuar, las señales que podemos observar durante la adolescencia, justamente podemos tener en cuenta los signos observados en la niñez y también estos describen un poco la conducta del adolescente dentro del trastorno del espectro del autismo. Pero también hay otras características que pueden llamar un poco más la atención, ¿no? Como lo es la dificultad para socializar, ¿no? Entonces, muchas veces vemos este tema de la introversión en los niños con autismo y en los adolescentes con autismo, porque ya, obviamente, los intereses entre el niño y el adolescente vienen a cambiar. Entonces, muchas veces vemos que un niño con autismo, durante la niñez, en la cual todos sus compañeros estaban alineados con él respecto a los intereses, nos interesan los juegos, nos interesan las películas, las mismas películas, los dibujos animados, nos interesan las mismas cosas que vemos en la tele o los mismos juguetes, ¿no? Entonces comparten cosas. Pero cuando llegan a la adolescencia, a los adolescentes con TEA les cuesta socializar porque ellos permanecen todavía en esos intereses de la niñez muchas veces, mientras que los demás ya tienden a desarrollar otro tipo de intereses. Por ejemplo, un adolescente TEA, mientras que un adolescente, digamos, dentro de un adolescente neurotípico,
usualmente a los 10 o 11 años ya te está hablando de un primer enamoramiento, un adolescente TEA no te suele hablar de un enamoramiento hasta los 13 o 14 años. Y muchas veces pueden llegar a sentirlo, pero jamás lo van a expresar. Después, otra cosa que puede sentir el adolescente TEA y que tú puedes escuchar a tu hijo adolescente y tenerlo como una señal de alerta, es que tiene la sensación de no encajar en las conversaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los adolescentes TEA tienen un superpoder llamado hiperfoco. De eso voy a hablar un poquito más adelante brevemente, pero sí es importante que anoten esa palabra hiperfoco, porque es algo que todos podemos desarrollar, pero que usualmente los TEA y los TDAH tienen mucha más facilidad para desarrollar. Entonces, hay TEA, hay niños TEA que desarrollan el hiperfoco respecto a la socialización y no tienen ningún problema de socialización en la adolescencia. Así que son amigos de todo el salón, pero pueden llegar a sentir que a pesar de que son amigos de todos, nadie los comprende o no comprenden a nadie y simplemente hacen cosas por intentar encajar, pero sienten que están fingiendo, sienten que tienen una máscara puesta. Entonces, esa es una señal de alerta que podemos escuchar a nuestro hijo adolescente. Malos entendidos con compañeros o aislamiento en la escuela. Muchas veces un adolescente TEA sucede de que por ahí escuchó una broma o escuchó un comentario y se queda enfocado en ese comentario, en esa broma, y cualquier tipo de situación que después ocurra con esa persona que le hizo esa broma, la va a empezar a considerar negativa. Entonces, muchos adolescentes TEA tienden a expresar que sufren o sufrieron de bullying en algún momento, pero tal vez es un tema que pudieron haber solucionado en el momento. Entonces es importante poder siempre estar al tanto de ello, porque desarrollando habilidades sociales y de resolución de conflictos son habilidades que pueden ayudarles a los chicos a sobrellevar esta situación de malos entendidos. Problemas para ordenar su sueño, o tienden a dormir poco, o tienden a dormir en deshoras. Este también puede ser un signo, una señal que podemos tener en cuenta, pero usualmente los adolescentes TEA se resisten a dormir porque quieren seguir enfocados en las cosas que les apasionan en su hiperfoco. Rutinas y rigidez a veces mantienen esa frustración elevada frente a los cambios en sus horarios, frente a los cambios en su vida, frente a los problemas nuevos que suelen surgir, y justamente por eso pasan a lo siguiente que voy a mencionar, que es al descuido personal y a la depresión adolescente. Es muy común, una estadística extremadamente alta, nos dice que un gran porcentaje, al menos un 80% de adolescentes dentro del trastorno del espectro autista, sufren de depresión si es que no fue detectado su diagnóstico. Entonces, justamente empezar a comprender su diagnóstico les ayuda en su autoconocimiento. Esa sensación de no encajar empieza a ser superada porque dicen, sí, claro, no encajaba porque yo tengo esas características y estoy bien. O sea, nunca tuve un problema. Soy así. Y empiezan, digamos, pero si no lo detectan, siempre mantienen esa sensación. Claro, por esa razón, no me acostumbraba a los cambios bruscos o a los sonidos fuertes, porque siempre tuve este diagnóstico y ahora que lo sé, soy capaz de salir adelante. Pero no conocerse les lleva al descuido personal y a la depresión adolescente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una edad realmente crítica para poder estar atentos realmente a alguno de estos signos, a alguna de estas señales, porque el trastorno del espectro, el autismo, no es, digamos, una enfermedad, es una condición. Entonces, muchas, incluso familias que tienen una persona con el diagnóstico, ¿no? En su familia, piensan de que el TEA es algo que pueden superar. Y en realidad no se trata algo de superar, sino algo de conllevar, porque el diagnóstico es algo que el niño TEA debe saber en algún punto que va a ser una característica común en su vida. Es una condición con la que van a vivir. Y muchos adultos llegan a la adultez sin conocer su diagnóstico y hacen que esta depresión adolescente se mantenga también en esa etapa. Bien,
Entonces vamos a continuar con las señales que nos pueden llamar un poco la atención respecto al TDAH, que es el otro diagnóstico que también nos atañe en esta noche, porque como decíamos, es uno de los más comunes, de los que vemos más comunes, ¿no? Y las tres características que más suelen aparecer es que, número uno, no presta atención, número dos, se mueve en exceso, y número tres, actúa sin pensar. Entonces, el TDAH, al ser también, digamos, un diagnóstico, digamos, una condición que se encuentra también dentro, digamos, de un gran espectro de características, también va a venir a variar respecto a cuál es el foco del diagnóstico del niño. Hay niños que tienen marcada el déficit de atención, otros que tienen marcados la hiperactividad, por lo tanto, podrían ser muy tranquilitos, pero igual tener un déficit de atención, o podrían ser, digamos, muy atentos, pero tener mucha energía para moverse. Tal vez no tengan ese tema, esa dificultad con su atención, pero usualmente lo que sí se suele ver usualmente es que suelen tomar decisiones y actuar sin pensar, ¿no? O sea, es como que le dijiste algo y antes de que terminaste la indicación, ya saltaron a la acción. Bueno, a ver, atención con esto, ¿no? Otras señales que pueden haber en el TDAH, tanto en niños como en adolescentes, es igual esa sensación de no encajar que suelen tener lo que mencionaba anteriormente dentro del TEA. El niño y adolescente TDAH también tienen esa sensación de no encajar. También tienen esa sensación de ser diferente. Es más, en el TDAH se suele ver mucho más porque al actuar sin pensar, muchas veces terminan generando, como dice acá, ¿no? Que respondan sin pensar, que interrumpan a los demás, que no prevean las consecuencias de sus acciones, o sea, les va a generar conflictos con otras personas de su misma edad, con otros niños, adolescentes de su misma edad, incluso con los docentes o con su propia familia. Entonces, dentro de este diagnóstico, los niños tienden a tener muchas dificultades a nivel de convivencia con sus compañeros y muchas veces llegan a ser niños que son incomprendidos por los demás, y si son incomprendidos por los demás llega el punto en que tampoco se comprenden a sí mismos. Entonces, por eso es importante poder tomar conciencia de las características para que de alguna manera podamos identificarlas, ya sea en los niños, en mi niño, o ya sea en las amistades de mi niño, para que él también pueda desarrollar lo que es la empatía. Otro detalle sobre el TDAH, otra señal de alerta que no pongo acá, pero que la voy a expresar, es lo que te dicen tus maestros, lo que te dice el maestro o la maestra de tu niño. El TDAH muchas veces no se manifiesta en casa, porque ¿qué es lo que necesita un TDAH para poder, digamos, sobrellevar, ¿no? Su tema de conducta, su tema de atención? Necesita dos cosas muy fundamentales: vínculo y supervisión. En casa, con vínculo con los padres, obviamente, va a tener. Y supervisión de los papás también va a tener, porque solamente hay un niño, o tal vez si tiene hermanos, los mismos hermanos le van a poder asegurar ese vínculo y atención que necesitan. Pero en la escuela, cuando el grupo es grande, tiene 30, 32, 35 estudiantes, es difícil que pueda prestársele la atención. ¿Se puede asegurar el vínculo? Sí, por supuesto que sí. Tenemos actividades para asegurar el vínculo, pero no se cumple la otra condición, que es la atención que necesitan los niños. Por esa razón, a veces los docentes te van a decir cosas que tú no entiendes, que porque en casa no es así. Y bueno, eso suele pasar, no solo con el TDAH, sino en realidad con todos los niños en sus conductas, porque obviamente el trato horizontal que tengo con mis compañeros va a ser diferente al trato que yo puedo tener en casa con mis padres, que son mi autoridad. A ver, pregunta, ¿no? ¿Tendré TDAH si soy adulto? Les dejo este slide de reflexión. Tómenle captura, por favor, compártanlo con amigos, también con amigas. Es un slide muy interesante, porque al igual que el espectro del autismo, el TDAH es una condición que se mantiene a lo largo de la vida. Si yo era TDAH de niño, yo soy TDAH de adulto, y probablemente sea TDAH de anciano también. Entonces, hay algunas señales que podemos tener en cuenta. ¿Y por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque incluso
Si yo soy capaz no de reflexionar, no de observar las señales de alerta con los niños, tal vez puedo observarlas en mí mismo, en mí misma, y reflexionar porque el TDAH también es algo que se suele transmitir de manera genética familiar. Entonces, algunas señales del TDAH en los adultos son las siguientes. Y ojo, importantísimo porque son pocos los neuropsicólogos que diagnostican TDAH y autismo en adultos. Poquísimos, contados con los dedos. Dificultad para mantener la concentración en tareas prolongadas o aburridas con frecuentes distracciones. Impulsividad en la toma de decisiones, como gastar dinero impulsivamente, interrumpir a los demás en las conversaciones, tomar decisiones sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Problemas para organizar y completar tareas, incluso cuando son importantes o prioritarias. Dificultad para seguir instrucciones detalladas o para recordar información importante. Tendencia a procrastinar o dejar las cosas para el último momento debido a la dificultad para mantener el enfoque y la motivación, ¿no? Entonces, esa procrastinación es algo muy común en la sociedad actual. Cambios de humor frecuentes, como irritabilidad o frustración fácilmente. Sensación de inquietud o impaciencia constante. Entonces, muchas veces el adulto, cuando ve estos cambios de humor frecuentes, suele expresar, yo creo que soy bipolar, yo creo que soy bipolar. Y eso es algo común y eso lo has escuchado al menos alguna vez en tu vida. Entonces, ya podemos darnos cuenta de que no necesariamente puede estar alineado a la bipolaridad. Podría ser una señal de alerta. Y dificultades en las relaciones interpersonales debido a problemas de comunicación, olvido de compromisos o impulsividad. Se pueden olvidar a veces hasta el cumpleaños de sus padres. Este, entonces, estas son algunas señales. Si tú crees que cumples con alguna o más de una, puedes consultar con un especialista que te pueda brindar una mayor orientación. Y bueno, otra señal de alerta es qué tanto afectan estas características en tu vida. Si son cosas que tú crees que puedes controlar, entonces puedes estar tranquilo, puedes seguir adelante, pero si crees que son cosas que están fuera de tu control, tal vez ya no puedes controlar tu procrastinación o tus cambios de humor o tu capacidad para recordar eventos importantes o acuerdos, sí sería importante que por ahí reflexiones un poco sobre este slide. Y finalmente, en 2022, la OMS calculó que aproximadamente el 5% de la población estudiantil del mundo podría tener TDAH. Y también calculó que el 3 o 4% de la población adulta podría tener este diagnóstico. Que esta data va a variar de población en población y también dependiendo del año. Así que entender la neurodiversidad no está tan lejos de nuestra realidad. Puede que alguien de mi familia, mi mejor amigo o los amigos de mi hijo sean neurodiversos y es importante conocer ello. Entonces, hablando estadísticamente, si nuestro colegio tenía 800 estudiantes, al menos 40, entre 40 y 45 podrían estar dentro del diagnóstico. Entonces, podemos ir sacando ese cálculo para cada realidad en la que estamos, para que veamos el impacto que tiene el TDAH en nuestro mundo. Adelante, Evelyn. Muy bien, Mario, muchas gracias por los alcances. Es importante que, y vuelvo a repetir, que todo esto sea, digamos, transmitido a un especialista actualizado, ¿no? Y como Mario ha mencionado muchas señales y de repente muchas dificultades, no vienen inherentes con los diagnósticos, ¿no? Se van desarrollando porque no son atendidos a tiempo desde la primera infancia. Es decir, podemos decir, supongamos que es un tema de déficit de atención, un tema de inquietud. Muchos psicólogos lo pueden diagnosticar como un tema de lenguaje, solamente de déficit de atención. Va pasando el tiempo, primer grado, segundo grado, tercer grado, llega un quiebre en la prepubertad, en la pubertad por ahí, y empiezan a surgir otras dificultades en el menor. Entonces, es importante que sea un especialista en, digamos, en el tema, sobre todo, ¿no? De repente un neuropsicólogo. Hay instituciones que también son especializadas, ¿no? Y no tengamos temor, ¿no? Porque hay muchos informes psicológicos que nos llegan a nosotros que son muy descriptivos, que son buenos, son ricos, pero es importante tener el diagnóstico y quitarnos la estigma de que es para etiquetar. Nadie va a poner una etiqueta en la frente
a su niño, a su niña, a su hijo adolescente. Es importante poder identificar para atender la necesidad, sea una necesidad de repente educativa, académica, una necesidad emocional, y para que los maestros puedan ayudar al niño, ¿no? Ayudar al adolescente. Pero si es que no tenemos ello y tenemos de repente por ahí una intervención también no tan, digamos, adecuada, esto va a seguir pasando con el transcurso de los años y el niño llega a una edad en la cual pues a veces pueden surgir otras cosas y no ser atendido, ¿no? Muy bien, entonces ya teniendo yo indicadores, alarmitas por ahí, como le decimos, signos de alerta, ¿no? Supongamos, es importante después de ello, o tal vez ya tener mi diagnóstico, ¿no? En este caso mi niño o niña, empezar el camino a la ruta inclusiva. ¿Por qué dice camino a la ruta inclusiva? Algunos me están escribiendo por el chat, después va a haber un momento para responder sus preguntas, no se preocupen. ¿Qué es el camino? Es un camino, la propia palabra lo dice. El camino de la inclusión educativa en el Perú, vamos a hablar no solo de Innova School, sino vamos a hablar de toda la educación en general, está tomando auge hace algunos años. Esto no viene hacia 10 años, 15 años. No contábamos de repente con algún material de adaptación propio, algún lineamiento del Minedo, incluso algunos diagnósticos recién han sido hace algunos, Mario, si no me equivoco, ¿no? 2 años, el tema del TDAH incluido en la ruta inclusiva, porque antes no era considerado. Entonces, para que vean ustedes que es un camino en general. Entonces, toda la sociedad, la educación, las escuelas, los maestros, he mencionado también especialistas, incluso psicólogos que no están actualizados, estamos en este camino. ¿No? Pero es importante empezar a transitarlo para ir cambiando esto y que nuestros niños con alguna necesidad sean atendidos de manera oportuna. ¿Qué debo hacer en primer lugar? Detección de signos de alerta. Esa detección de signos de alerta, ¿quiénes lo pueden brindar? ¿No? A ver por el chat, ¿quiénes nos pueden brindar de repente, estos signos de alerta? ¿No? ¿Quiénes por ahí nos pueden decir? Por ejemplo, lo puede decir los padres mismos cuando se van dando cuenta, los cuidadores, el pediatra también en el control de niño sano, no puede decir, te puede derivar, ¿quién más? Algunos maestros también. Actualmente los profesores están siendo capacitados, como le digo, en todo el Perú sobre estos temas con apoyo de los psicólogos para poder ayudarnos a hacer esa identificación, los docentes, las familias, ¿quién más? De repente por ahí, si yo tengo un conocido, de repente algún médico, ¿no? En la familia, también, ¿no? Nos pueden ayudar a identificar estos signos de alerta, ¿no? Algunos padres vienen al colegio y nunca se dieron cuenta y tal vez pensaron que es un tema de crianza y recién 3, 4 años, 5 años y con algunos indicadores, con la reunión con la psicóloga, se pueden ir dando cuenta. También puede suceder, a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, ese es el paso número uno. El número dos, evaluación y diagnóstico con un especialista actualizado, que es lo que ya he mencionado, ¿no? De repente por ahí voy a un especialista y me puede decir, sí, es este tema nada más. Y lo borro 1 año, 2 años. Y la maestra me va diciendo, ok, sí, está mejorando en esta área, pero sin embargo también noto otros indicadores que no están siendo atendidos. Entonces yo como padre sí puedo decir de repente, ok, ¿no? Entonces algo está pasando, ¿no? No veo que la maestra me dice esto, lo otro. Tal vez es necesario pedir una segunda opinión o tercera opinión. Es importante. Es como cuando de repente tenemos una enfermedad, ¿no? Que no sé, me siento así, pero tomo la medicación, no me pasa o esto no me pasa. Entonces, ¿qué hago? Pido otra opinión, ¿no? Por eso dice acá evaluación y diagnóstico con un especialista actualizado. Luego que yo recibo este diagnóstico como padre, como familia, ¿qué pasa? Hay una etapa de duelo, de proceso de aceptación. Esto no es algo que hoy día me dicen, no es fácil, es un tema sensible, ¿no? Que me digan,
tu niño tiene esto, tu niño tiene lo otro, tu niño puede que tenga, o más adelante, vamos a ver, tal vez por la edad es muy pequeñito, vamos a esperar el otro año. Entonces, ¿qué sucede en nuestras emociones como familia? No, es un proceso, ¿no? No tiene, puedo reaccionar de diferentes formas como familia. Uno, puedo decir, no, está equivocado, no es cierto, puedo de repente ponerme muy ansioso, puedo tal vez incluso averiguar demasiado, ¿no? Por mi propia cuenta en internet, o sea, pueden haber diferentes reacciones que son válidas, ¿no? Porque es un proceso como hemos mencionado en cómo pasamos el video, ¿no? En este caso de la montaña y la playa, ¿no? El padre no esperaba de repente que su niña pueda nacer con alguna necesidad, ¿no? Bueno, eso es el número 3, ¿no? El proceso y es una etapa en la cual nosotros como escuela, los especialistas y la familia debe apoyar en este proceso y debe ser empático. Pero también a veces a la falta de conocimiento, este proceso se hace más largo. Por eso es que también es la charla que estamos teniendo hoy día y lo que también vamos a ir implementando poco a poco, porque si para la familia que recibe el diagnóstico es un proceso y hay un desconocimiento, si hay otras familias que nadie en su entorno tal vez pueda tener ello, más aún también es un proceso, porque es un desconocimiento, ¿no? Bueno, ese es el punto número 3. Luego, yo lo acepté, ok, mi niño tiene esto, pasó mi tiempo, sí, algo tengo que hacer yo como familia, manos a la obra. Punto número 4, inicio de apoyos, trabajo, especialistas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pedagogos, la escuela. No es solamente de un ente, sino de varias partes que van a tener este trabajo en equipo. Esto es muy importante. No solamente de repente, ok, no, a veces decimos, no, bien, va una vez a la semana a la terapia, ok, por a veces un tema económico, pero el niño tal vez no necesita solo una terapia, ¿no? Tal vez también en el informe psicológico le han mencionado más terapias o de repente que en la casa también se hagan otras estrategias y en la escuela también, y si solo se va una, no estamos atendiendo a la necesidad completa del niño, ¿no? Más aún porque a veces pensamos, no, pero ok, no, sí, está bien, tiene que avanzar, pero tiene que avanzar de la mano de todo un trabajo multidisciplinario. Y este trabajo multidisciplinario va a depender, no es lo mismo como mencionábamos, supongamos Evelyn que tiene TA1 a Mario que tiene TA1, porque tal vez Evelyn que tiene TA1 sí necesite solamente una vez por semana, solamente terapia de lenguaje y Mario tal vez necesite dos, tal vez necesite también neurólogo, incluso tal vez de repente, no, Evelyn no necesite esto, pero sí necesita de repente medicación o de repente también el tema de un seguimiento de otros especialistas. Entonces, es importante no cerrarnos, tener la mira y buscar diferentes opiniones de especialistas, porque si no lo hacemos en conjunto, no vamos a llegar a nuestro objetivo, que es que se logre una ruta inclusiva, ¿no? A través del tiempo. Luego dice, informar a la escuela para iniciar. Ok, ya me dijo el especialista, fui, ok, el diagnóstico, tengo que recibir esto, voy a la escuela y le digo, ¿no? Esto tiene mi niño, ¿qué podemos hacer? Y de manera en conjunta, iniciamos la ruta inclusiva. Y cuando sucede eso, nosotros lo mandamos a citación o a través de la profesora, ¿no? Con mi persona o con Mario para poder elaborar un plan y a veces sí, de repente les podemos también solicitar otro tipo de apoyos y si de repente ustedes como padres pueden tener otra mira, estamos dispuestos y de repente aperturados a que los especialistas puedan asistir a nuestra institución y ayudarnos, ¿no? Ayudarnos en ello. Muy bien, eh, eso es en cuanto a los 5 pasos principales para iniciar esta ruta inclusiva. Mario, vamos a poner un videito o al final me parece. A ver, Sí, yo creo que hay que pasar a las herramientas por el tema del tiempo. ya, ok, listo. Muy bien, entonces ya para avanzar. Ahora, se viene el periodo escolar, ya, 2024. ¿Qué herramientas yo necesito para acompañar a este retorno y adaptación en la ruta inclusiva? Mi pequeño,
a mencionarlo, ¿no? Brevemente, dice comunicación con el personal escolar, planificación de apoyos, fomentar la autonomía, trabajo multidisciplinario, habilidades sociales y preparación para los cambios, ¿no? Acá, Mario, en la siguiente, la 21, por favor, para poder explicar a los papitos de qué herramientas estamos hablando. A ver, Sí, la también siguiente. mencionar que ese comentario no importante, que si tenemos dificultades para desarrollar alguna de estas herramientas, debemos recurrir a un especialista que nos pueda orientar un poco con algunas estrategias o con algún reforzamiento para el menor, ¿no? Para el niño o el adolescente. Así es, ¿no? Entonces, tenemos aquí fomentar la autonomía. Mi niño tenga 3, 6 años, 8 años, 10 años, mi adolescente 12 años, ¿qué tiene que hacer? No podemos limitarlos, tenemos que ayudarlos en que ellos puedan ser independientes. Este es el logro de un niño con necesidad, que él pueda solito, poquito a poquito desenvolverlo. Para eso proporcionamos herramientas, ¿no? Si sabemos que mi niño tiene alguna exclusividad en algunos alimentos, ya le mando picadito, de acuerdo a la textura que le guste, informo a la maestra. Si de repente por ahí le gusta alguna prenda más cómoda, etcétera, también le informo a la maestra, ¿no? Entonces, hago la forma en la que él pueda desarrollar su autonomía, ¿no? Y no lo limito. Preparación para los cambios. Ya se viene el periodo escolar. Si es un niño nuevo que nunca ha estado en Innova School, que pase todos los días por el colegio con su mochilita, que le hablemos, aquí vas a estudiar, o de repente ya se olvidó, pasamos en las vacaciones. ¿Recuerdas? Mira, sí, en diciembre, ahora vamos a pasar por aquí. Podemos hacer todas las estrategias que lo favorezcan y que le ayuden. Por ejemplo, también puedo decir, mira, ya van a iniciar las clases y puedo hacerlo de repente me voy al parque por ahí y hago que pase por el colegio, le compro un heladito y le voy hablando, entonces ahí estoy haciendo una aproximación cálida y le estoy haciendo relacionar, ¿no? El momento bonito que es conversar con el papá, comer un heladito con el colegio. Yo le voy anticipando, le voy diciendo ya faltan algunos días, mira, lo entusiasmo con sus cositas bonitas que él va a tener y preparo, ¿no? Lo preparo, le hablo. Pasamos por favor a la siguiente. A la siguiente, muy bien. Planificación de apoyos. Los niños con TEA, TDAH y en general los niños en general necesitan apoyos visuales y auditivos. Aquí tenemos rutinas. Miss, pero yo ya lo hice cuando tenía 2 años, 3 años, pero otra vez se ha ido de vacaciones y tal vez se ha desorganizado. Necesito volverlas a instalar. Horarios fotos, puedo personificarlo. Acá hasta he puesto un Pokémon. Si al niño le gusta Pokémon, hago el horario, ok, ¿no? Los lunes en la mañana, 7 de la mañana te levantas, ok, al almuerzo puedo tomarle una fotito a mi niño que está ahí lavándose los dientes y toda su rutina. Dice aquí, acá hay una sencillita, preparo mi día siguiente para ir al colegio. ¿Qué hago en la noche? Elijo la ropa. Hagan que él mismo, y aquí desarrollo la autonomía. Elijo la ropita, que guarde sus cuadernos, dice, prepara un material para los extraescolares, que él mismo, así sea chiquitito, apoye en esta planificación, ¿no? Y aquí pues imprimirlo, dibujarlo, ponerlo, pero que el niño pueda visualizar, ¿ya? Entonces, nuevamente instalar estos apoyos. Es muy importante porque las rutinas dan seguridad para los cambios. Y el trabajo multidisciplinario también, ¿no? Es importante, ¿ok? Estoy yo también tal vez inseguro como padre, pide reunión con la psicóloga, con la maestra, con la especialista, tal vez puedo decir que vaya a la escuela, ¿no? También es válido, ¿no? Que ella pueda ir de repente a la escuela a observarlo, se coordina siempre con anticipación, pero es posible, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el trabajo multidisciplinario y pasamos a la siguiente, se me ha ido un poco a ver, las habilidades sociales, ¿no? Es importante que el niño mantenga todavía ese contacto con otros niños, que vaya al parque con los primitos, con los amigos. Si tiene un grupito de amigos que salió el año pasado, bueno, seguir saliendo con ellos, seguir integrándolo, ¿no? No por el hecho de que vaya al colegio, eso se va a cortar. ¿No? Entonces, y el tema, aquí hay dos, de todas las que he mencionado, las más importantes para mí es el tema de anticipar a los cambios y las rutinas. Estamos hablando de niños pequeños, ¿no? O de repente por ahí el nivel de primaria. Eso es muy importante. Tengo que preparar rutina para sueño, rutina para despertarse, ¿no? Y es un trabajo. Muy bien.
pasamos, por favor, Mario. De repente mencionas tú el tema. Ujú. Sí, por ahí preguntaban qué actividades realizamos en el colegio para poder, qué estrategias aplica Innova Schools en los estudiantes que tienen estas condiciones. Y bueno, efectivamente, aparte de lo que he mencionado Evelyn, que es número uno el seguimiento que nosotros como equipo profesional de psicología brindamos a los niños, la derivación y el apoyo de los profesores también a nivel de poder realizar adaptaciones curriculares, porque también se hacen algunas adaptaciones respecto, puede ser a los materiales, puede ser a los tiempos, puede ser a los apoyos que le brindan, brindarle tiempos adicionales, brindarle un comentario adicional, una aclaración más específica, a pesar de que la rúbrica no indique eso, que eso de por sí demanda también un tiempo adicional del docente para preparar su indicación específica, resaltado de materiales específicos. Entonces, hay muchas estrategias que los profesores desarrollan, aparte de por sí lo que es la adaptación curricular, que es tener en cuenta unos logros esperados diferentes de los niños con algunas condiciones. Entonces, yo sé que por ahí recibimos la rúbrica de matemática, no, perdón, la rúbrica de DPCC, ahí puedo explicar un poquito mejor, disculpe. Entonces, en DPCC dice, analiza y explica una situación histórica. Entonces, si tal vez entendemos que el niño con TEA, tal vez, o el adolescente con TEA, no puedan explicar de la mejor forma, porque tal vez tiene alguna dificultad con el lenguaje, o tal vez le da ansiedad frente al público, entonces el profesor adapta, hace adaptaciones, ya sea prácticas o ya sea a nivel de currícula, para poder atender a los logros del niño de manera diferente. Entonces, si a este niño le da ansiedad estar en público, tal vez algo diferente que puede hacer es escucharlo solo. O tal vez algo diferente que puede ser es simplemente que el análisis lo pueda hacer de manera escrita y lo pueda presentar con una lectura. Entonces, estrategias muchísimas, dependiendo de lo que el docente decide. Y el docente además analiza si estas estrategias funcionaron y puede realizar o una modificación o puede mantener la estrategia hasta que veamos una mejora, digamos que en el niño, si es que hubo alguna brecha de aprendizaje, tal vez se superó esa brecha de aprendizaje, el docente ya puede considerar retomar la rúbrica que utilizan todos los niños de manera regular. ¿No? Y aparte de eso, también realizamos con el Departamento de Psicología este proceso que es la sensibilización en la comunidad educativa. Justamente esta charla es nuestro primer acercamiento a este proceso de sensibilización a través de envío de material audiovisual, imágenes, videos, flyers, reuniones vía Zoom, celebración de fechas inclusivas, atento con ello. El año pasado celebramos el Día del Autismo, el Día del TDAH. Este año vamos a continuar y vamos a agregar otros diagnósticos que por ahí nos han faltado el año pasado y que podemos estar más atentos con ello. La formación de un comité KEI o diversamente, que es un comité de profesionales de la institución que por ahí dirigimos estas actividades o que por ahí desarrollamos estrategias o brindamos orientación a los profesores que tal vez están iniciando este proceso, ¿no? De adaptarse a Innova Schools para poder responder a las necesidades educativas de los niños y también a las necesidades de diversidad. Por eso yo les decía, tomen la captura a la imagen de hace un momento, porque dentro de la diversidad pueden estar todas las personas en algún momento de su vida. En un momento vuelvo a pasar esa imagen para que le tomen una fotito si no lo hicieron antes. Acompañamiento de orientación y sensibilización a los estudiantes a través de las tutorías. Entonces, estas son algunas de las actividades que por ahí desarrollamos en el departamento psicológico. Y bien, tenemos una frase para poder cerrar esta reunión, que es: la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Entonces, no solamente se trata de que soy único entre todos, sino también de que acepto la diversidad de los demás, acepto que todos los demás también son únicos, ¿no? Evelyn, ¿alguna reflexión final? Bueno, es el primer acercamiento, como lo has mencionado, que estamos teniendo este año 2024. Bueno, la invitación fue realizada para algunos papitos que tienen algún niño con diagnóstico, con algunos indicadores, para poder ayudarlos de repente y también, más que nada, para poder aproximarnos y que ellos, bueno, ustedes en este caso también puedan entender de que no están solos, de que es un camino, pero es un camino que va a avanzar
de la mano con ustedes, de la mano con el apoyo que vamos a recibir de ustedes. Los maestros a veces pueden o el departamento psicológico pedir el apoyo de especialistas porque no nos podemos de repente por ahí realizar por nuestra propia iniciativa algunas, de repente, lineamientos o documentos normados porque vamos alineados. Recuerden que Innova School es una institución normada, ¿no? Entonces, para poder nosotros justificar el trabajo que estamos haciendo con Pepito, con Juanito, con Mario, con Evelyn, es importante yo poder fundamentarme de una evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica también responde a que sea un buen informe psicológico, ¿no? De que yo pueda tener una rica información. A veces podemos solicitar de repente de aquí a un tiempo, a 6 meses o un año, un cambio de un informe psicológico. Si supongamos, Evelyn, yo traje un informe del 2019 y ahorita ya estamos 2024. No, Miss Evelyn, este psicólogo Mario, este es mi informe, yo le realicé. Ese informe no nos va a ayudar porque el niño y la niña ya avanzó en la edad, ya tuvo logros y también tiene aspectos de mejora. Entonces, así como un examen médico, cada cuánto tiempo caduca, a veces 6 meses, a veces un año. Entonces, es importante realizar las reevaluaciones para yo, con esas evaluaciones, empezar mi camino a la ruta, tanto como la escuela y tanto como familia, ¿no? A veces podemos pedirle y a veces no es que por ahí, ay, la psicóloga me ha pedido, me ha pedido, me ha pedido. No es porque yo lo quiera, no es porque el maestro lo quiera, es para poder avanzar. Como he mencionado, y ahí dice, camino a la ruta inclusiva, es importante para dar el primer pasito, tener información actualizada, para hacer un plan actualizado. No puedo hacer un plan pasado con información ya que pasó, ¿no? A veces me pueden decir por un tema económico, pero recordemos de que como padres, yo también soy mamá, es importante atender a la necesidad de mi hijo. Es importante a veces, y yo felicito, hay muchos papitos que me han conmovido en entrevista que me han dicho, no, yo todo el dinero me lo gasto en terapias, que yo no, y bueno, a veces he dejado muchas cosas, sacrificios como mamá. Sí, a veces nos toca como padres hacer algunos sacrificios por el bienestar de nuestros hijos, entendiendo que esta es una etapa muy rica para poder atender las necesidades. Es una etapa en que el cerebrito del niño, así tenga alguna necesidad, puede explotarse para bien y puede alcanzar sus apoyos. Podemos buscar apoyos de repente por ahí en el tema de seguro, de la posta o de repente de policlínicos o tal vez incluso priorizar algunas cositas en nuestro hogar, algunas cosas y poner de por medio y adelante la necesidad de mi hijo en esta edad, ¿no? Es muy importante y yo los invito a reflexionar en esta parte. A veces no es porque de repente nosotros no, no ganamos algo adicional con mandarles sello, no, no es por ello, es porque el niño necesita ser atendido en esta edad, el adolescente necesita. Cuando sea adulto también tal vez sea importante la atención, pero ahorita es más importante aún porque, como les digo, su cerebro es plástico y puede adaptarse y puede mejorar. Tiene un buen pronóstico, ¿no? El niño y puede lograr su carrera, puede lograr todo lo que él quiera, pero la atención tiene que ser oportuna en esta etapa. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por haber asistido. No sé si de repente por ahí los que podamos encendemos nuestras camaritas para que nos podamos tomar una fotito, Mario. A ver, Muy bien, listo, vamos todos los que prendiendo. podamos. Muchas gracias. Recuerden que esta es la primera charla. Vamos a ir, no en este caso en el transcurso, generando otros espacios, otros momentos con ustedes. Ya saben que nos pueden escribir en Innova Family también para alguna cita, alguna entrevista. Siempre recuerden con anticipación, sí, porque sí, a veces no tenemos, pero sí le damos un espacio, pero de un día a otro a veces es un poquito difícil, ¿no? Entonces, ahí, muy bien, muchas gracias. Y listo, Muy Mario, la bien. voz de Voy a tres, a ver, poner, antes de tomar la foto, voy a poner presión. Hay que prender las cámaras en 3, ya, prendemos las cámaras en 2, prendemos las cámaras en 1, en 0.5 y poniendo la presión ya prenden, ¿ves? Poniendo presión prenden. Me recuerda a veces a los niños también, a los estudiantes. Muy bien. Muy bien, entonces tomamos la foto en 3, 2, 1. Su mejor sonrisa, por favor. Hacemos un gestito, un 2,
3, 2, 1, va, foto. Muchísimas gracias, estimada Listo. familia. Muchas gracias. Abrazos a la distancia. Ya nos vemos ya prontito, el día miércoles. Miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, señores. Hasta